Yoga Sutras de Patanjali, libro tercero, sutra número 6. La aplicación del samyama debe de ser por etapas. Bien, el samyama, o lo que definimos en el sutra anterior, de dharana, dhyana y samadhi, concentración, meditación y samadhi, todo junto, debe ser por etapas. Debe ser un entrenamiento gradual, progresivo, poco a poco, por etapas. No puede ser de golpe. Entonces, por eso el sistema de yoga de Patanjali o el Raja Yoga es un yoga por etapas. Tenemos los 8 peldaños del yoga o 8 etapas del yoga. Y aquí nos lo explica bien que ha de ser por etapas, de forma gradual. Esto, pues como todo entrenamiento en la vida, pues requiere de ir de forma progresiva y de forma planificada. Hay algunos que pretenden pues ir de golpe a alcanzar la meta final, de golpe a meditar, saltándose las etapas previas o intentando coger atajos que no existen en este camino. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el camino del yoga, el camino de la meditación, el camino de la evolución, el camino de alcanzar la meta, requiere de paciencia, mucha paciencia, y también de comprender que es un camino progresivo. Algunos se desesperan porque no ven resultados rápidos. Algunos se abandonan la práctica porque pretenden que todo vaya más deprisa. Algunos no quieren hacer asanas o no quieren hacer pranayama. O los yamas y los niyamas se las trae el pairo, como quien dice. Esos son atajos que no funcionan. Tenemos que dominar todas las etapas previas al estado final. Tenemos que dominar la ética, la moral. Tenemos que dominar el cuerpo físico, las emociones, mediante la respiración. Y ya, de forma progresiva o en último estadio, atacar la mente o dominar la mente. Pero esto es algo que tenemos que tener siempre muy presente. El camino del yoga es largo y progresivo. Sutra número 7. Estos 3 estados son más internos que los precedentes. Más internos, en el sentido más mentales, más sutiles, más profundos que los precedentes. Los precedentes son, pues, los que hemos visto. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. Hay una forma clásica de definir el yoga como el yoga inferior y el yoga superior. O los peldaños inferiores del yoga y los peldaños superiores. Entonces digamos que toda la fase previa de yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara es lo que se conoce como el sendero inferior o sendero preparatorio del yoga. Una preparación moral, preparación física, preparación de respiración, preparación de los sentidos, para llegar a ese yoga superior, que es el yoga de la meditación, los 3 últimos peldaños. Eso no significa, al decir inferior y superior, que sean mejores. Simplemente es como una fase preparatoria. Todo el yoga que hemos hecho anteriormente nos lleva a este samyama, a estos 3 últimos peldaños. Entonces, como viene a cuento con lo que decía antes, hay personas que quieren ir directamente a la meta, directamente a los peldaños finales del yoga, sin pasar por los precedentes, por los previos, porque dicen que eso no va con ellos, o el yoga no les gusta, o se creen lo suficientemente preparados como para pasar a los puntos finales. Entonces, insisto, esto tiene un camino, unas etapas del camino. Es igual que hacer un viaje en tren. Te montas en una estación, en la estación de origen, y quieres llegar al destino. Y hay una serie de paradas en el camino. Y el camino dura lo que dura. Un viaje largo, pues dura horas y hay paradas.
No podemos pretender vivir en la ilusión de que nos vamos a montar en el tren y vamos a llegar a los 5 minutos al destino, si es un viaje largo. Ni tampoco tenemos que caer en la ilusión o el error de pensar que estamos muy evolucionados y ya hemos hecho un trabajo muy, muy profundo en nuestra vida o en vidas pasadas y ya vivimos cerca de la meta. Entonces nos montamos en el tren y llegamos enseguida. Insisto, paciencia. Paciencia, constancia y tener esto presente. Bien, poco más hay que decir de este sutra, pues es una definición. Pues las asanas, pranayama, llama, etcétera, pues son más tangibles, ¿sí? Menos superficiales, menos sutiles. Y pues ya temas de concentración, meditación son más sutiles, ¿sí? Más internos. Bien, Yoga Sutra número 8. Pero hasta estos son externos, si se comparan con el estado sin semillas. Hasta estos 3 estados son externos comparados con el samadhi final, o el que se conoce como el asamprañata samadhi, o samadhi sin semillas. Semillas en la literatura yógica significa que hay como un substrato, como un substrato no, como un anclaje a algo. Cuando decimos que hay una meditación con semillas, significa, por un lado, que utilizamos ya sea un objeto externo para anclarnos en él, para aferrarnos a él, para enfocar nuestra concentración en él, o también semilla significa que que esa acción genera un karma o genera unas consecuencias. Es decir, que es como si plantáramos semillas en la tierra y esas semillas pues dan fruto. Aquí se refiere que aun esos estados generan semillas, son externos en ese sentido. En la Samprañata Samadhi, se conoce Samadhi sin semillas, ya es el último estado elevado. Es lo que se define en los últimos sutras del libro primero, esos estados finales de Samadhi, tan difíciles de hablar sobre ellos, tan difíciles de definirlos. Yo me siento incapaz de definir esos estados tan avanzados de Samadhi. Pero bueno, para que lo entendáis, dentro del Samadhi, dentro de la meditación, también hay etapas. Cuando decimos alcanzar el Samadhi, uno cuando alcanza el Samadhi por vez primera, no lo ha alcanzado todo. Dentro del Samadhi y la meditación también hay como grados, como etapas, como logros, por decirlo así. Entonces los primeros logros, ya sean importantes, suelen ser con semilla. Un Samadhi que se conoce Samprañata Samadhi. Samadhi con semillas. Y ya los estados finales, estados elevados de Samadhi, son Asamprañata, sin semilla. Y yo, pues, ahora mismo no me siento capaz de hablar sobre ellos porque mi conocimiento llega, si acaso, hasta el Samadhi con semillas. El Samprañata, como dije en algún sutra del principio, es tan difícil hablar de él que apenas se puede dar ciertas pistas o indicaciones. Es como hablar sobre Dios. Pues al final el que habla sobre Dios poco sabe de él. El que habla mucho sobre la Samprañata Samadhi poco sabe de él. Porque es algo tan elevado, tan sutil, tan abstracto, que aun percibiéndolo, luego al tratar de transmitirlo con palabras se queda en algo. Pero bueno, como nosotros nos va a costar mucho en ese viaje de tren llegar hasta ahí, no hace falta tampoco definirlo tan precisamente. Solamente conocerlo y conocer esto que he dicho. La importancia de ese viaje gradual, esa paciencia, y de que todo tiene su escala, su gradación. Pues ponemos un ejemplo más. Es como si trabajamos el cuerpo físico. Si empezamos a hacer pesas, queremos ponernos fuertes, al principio estamos delgados y tirillas, como se dice. Y poco a poco, con el ejercicio, al hacer pesas, el cuerpo va
va creciendo, va engordando, los músculos se van desarrollando. Al principio cuesta, a los primeros meses veremos algún signo, pero tampoco. Pero para ponernos fuertes, grandes, masivos, y que la gente diga, joder, ¿cómo se ha puesto este? Pues va a hacer falta tiempo, años. Pero se va a ir viendo de forma progresiva. No de la noche a la mañana te metes en la cama, siendo un tirillas, y te levantas de la cama y, hostia, parezco Conan. Eso no va a pasar, ¿no? Pues con la mente lo mismo. La mente la vamos entrenando gradualmente, poco a poco, y con los años pues se van viendo efectos, pues que hay más poder de concentración, más capacidad de alcanzar un estado de meditación más rápido y más profundo. Y así, poco a poco vamos llegando pues, hasta ese estado final de Samadhi, ese Asamprañata Samadhi, estado sin semillas. Pero ya digo, no sé si os sonéis con esto. O sea, tomarlo como un entrenamiento, como una maratón larga. Bien, Yoga Sutra número 9. Mediante un constante reemplazamiento de los pensamientos que disturban por otros controlados, la mente se transforma y adquiere dominio sobre sí misma. Pues esto es evidente, ¿no? Lo que acabo de decir. Lo repito porque el propio sutra ya se explica por sí mismo. Mediante un constante reemplazamiento de los pensamientos que disturban por otros controlados, es decir, por un trabajo de concentración de la mente, de concentrarnos en los opuestos, aquello que queremos. Si tenemos un pensamiento negativo, pues en su opuesto. Si estamos meditando y elegimos un objeto de concentración, el que sea, y la mente se distrae, volvemos al objeto de concentración. Y concentrarse es un constante irse y volver. Irse y volver. Me voy, vuelvo. Me distraigo, vuelvo. Y al final nos vamos concentrando. Pues mediante un constante reemplazamiento de los pensamientos negativos por otros controlados, o una constante concentración, o un constante trabajo de sentarnos a meditar y concentrarnos, ¿sí? La mente se transforma. Pues lo que decía el cuerpo, mediante un constante hacer pesas y comer mucho, el cuerpo se transforma. Pues la mente lo mismo. No se transforma el cerebro, ojo. Bueno, el cerebro dicen algunos estudios científicos que también se transforma. Que el cerebro tiene como una plasticidad y que hay cambios también a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel neuronal. Pero aquí cuando hablamos de transformar nos estamos refiriendo a la capacidad de la mente. Una capacidad de mayor concentración, mayor dominio, mayor fuerza, mayor anclaje a nivel mental. Y adquiere mayor dominio sobre sí misma. Es evidente, ¿no? Algo sobre lo que no tenemos control es algo que no dominamos. Algo sobre lo que tenemos control es algo que dominamos. Entonces, mediante el trabajo, la mente se domina a sí misma. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. La importancia del trabajo. El trabajo. No es cuestión de iluminaciones súbitas. ¡Plop! O que San Pedro baje el dedo y te iluminas. Eso rara veces pasa. Aquí lo que tenemos que tener claro es esto, el concepto de trabajo, de práctica, de progresión y de etapas. Bien, sutra número 10. Su flujo se hace firme por medio de la repetición. Pues lo mismo, igual que yo me repito, sutra tras sutra, pues lo mismo. Su flujo se hace firme por medio de la repetición, que vuelve a decir lo mismo, la repetición. Es decir, sentarte un día tras otro a meditar. 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, media hora, un día, otro mes, otro año. Repetición. Hay días que tenemos más poder sobre la mente, que la mente se concentra rápido. Hay otros días que te sientas a meditar y no hay manera. Estás agitado interiormente, agitado emocionalmente, la mente se va a mil cosas y
estás 5 minutos y dices, bueno, me levanto ya porque hoy es imposible. O como mucho puedo estar ahí 10 minutos. Simplemente el hecho de estar sentado 10 minutos ya es también un trabajo. Y hay otros días que te sientas y la mente va así. Uf. Y dices, joder, qué a gusto estoy. Que hoy sí que he profundizado. Pero es la repetición, la constancia, la práctica, un día, otro. Ser pesado, como yo soy a veces pesado. Pues con esto igual. Sutra número 11. La transformación, esa transformación de la mente, que lleva a la capacidad de experimentar la meditación, o el samadhi, se produce gradualmente a través de la eliminación de distracciones y el despertar de la concentración. Bueno, pues este sutra vuelve a ser otra repetición de lo mismo que hemos dicho hasta ahora. Gradualmente, a través de la eliminación de distracciones, es decir, a través de la concentración. Concentrar es, como he dicho, hay distracciones, nos damos cuenta de la distracción y volvemos al objeto que hemos elegido. Hay distracción, volvemos. Y así el tiempo que dure nuestra práctica. Y el despertar de la concentración, pues al final la concentración es lo que lleva. Al principio la concentración es muy pequeña. Elegimos el objeto y nos distraemos. En un segundo, en dos. Empiezas a pensar en otra cosa, en lo que sea. Y con la práctica, la concentración se hace más poderosa. Es que al final no hay mucho que decir en estos sutras. Creo que ya lo dicen por sí mismo. Sutra número 12. La concentración se produce cuando las ondas mentales que se elevan y caen en dos momentos diferentes son exactamente iguales. Bueno, aquí es una forma un poco así peculiar de escribir esto. La concentración se produce cuando las ondas mentales, las ondas son ondulatorias, ¿sí? Todas las ondas tienen su característica ondulatoria de periodo y frecuencia. Y aquí Patanjali pues se elevan y caen. No sé si en esa época, hace 2000 años o 2500, existía el concepto de onda. Pero bueno, aquí tuvo su golpe de inspiración. Se elevan y caen en dos momentos diferentes, son exactamente iguales. Significa que esa naturaleza ondulatoria, en su pico y en su valle, en el mismo momento tienen la misma, son exactamente iguales. Es decir, que hay una onda plana. Cuando hay concentración, hay una onda plana. Eso es para entenderlo con una metáfora. Entonces la concentración se produce, según Patanjali, en ese momento. Es decir, cuando los vritis, esas ondas mentales, pues confluyen en ese punto de concentración, de ékagrata. Y hay recogimiento, y hay poderes, como un rayo láser. Los haces de la mente dispersos se concentran y parece que hay solo un flujo. Bien. Yoga Sutra número 13. De este modo, se explican los cambios en la forma, en el tiempo y en la condición de los elementos y de los sentidos. Pues más o menos lo he dicho hasta ahora también. Tampoco veo aquí mucho que aclarar. Bueno, os leo lo que dice Swami Visnudevananda a este respecto. Los sutras precedentes han tratado sobre el modo de obtener gradualmente control sobre la mente. Como he dicho, gradualmente. Al dominar la mente, esta cambia su relación con los elementos y con los sentidos. Estos cambios se explican en la siguiente serie de aforismos. Bueno, pues tendremos que ver los siguientes sutras para que nos expliquen estos. Bueno, vamos a leer un par más. Vale, sutra número 14.
Hay un sustrato que permanece invariable a través de todos los cambios, del pasado, del presente y del futuro. ¿Mm? Esto es importante. Todo cambia en este mundo. Todo. Desde el cuerpo físico, desde las emociones, los pensamientos, el mundo, la tecnología, los modelos económicos, sociales, todo cambia. Pero hay un sustrato que permanece invariable a través de todos los cambios, el pasado, el presente y el futuro. Ese sustrato que no cambia se conoce como el ser real, como el Atman, lo que tenemos que buscar en la meditación. Eso es lo importante. Se dice que una pista es, si algo cambia, sea lo que sea, no es lo que estamos buscando en la meditación. En la meditación buscamos aquello que no cambia. Entonces, esa es una pista importante. Buscar lo que no cambia, buscar el sustrato indivisible, buscar la esencia final. Eso no cambia, esa realidad. Sutra número 15. La causa de las distintas transformaciones son las diferentes leyes naturales. Bueno, al final, todo cambio, toda transformación está relacionado o está gobernado por una ley física. Y esas leyes son inexorables. Todo el mundo está al alcance de estas leyes. Nadie puede escapar a esas leyes. Son las leyes de la naturaleza. Entonces, salvo aquello que está más allá de ello, más allá de las leyes, que es lo que no cambia. Entonces, bueno, aquí son unas pistas pequeñas. Os voy a leer también el comentario de Swami Vishnudananda, a ver si nos da un poco más de luz. Cuando se produce un cambio, tanto si este tiene lugar por el curso normal de los acontecimientos como si es debido a la voluntad de un yogi, el fenómeno está siempre regido por leyes naturales. Esto es evidente. La ciencia está comenzando ahora a descubrir y a trabajar con fuerzas que se encuentran más allá de la percepción física y que los yogis han venido utilizando desde hace miles de años. Bueno, esto lo vamos a ver en los sutras siguientes, que ya se empiezan a describir los siddhis, los poderes. Los vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay unas leyes físicas que gobiernan el universo y que todo está bajo su influjo. Pero hay otra serie de realidades que están más allá de esas leyes físicas. Se afirma que con un trabajo se puede ir más allá de esas leyes. Lo veremos en los sutras siguientes. Pero lo importante, lo que tenemos que tener presente es que mientras estemos gobernados por esas leyes físicas, habrá cambio. Habrá cambios, transformaciones. Y eso es así, son leyes, naturaleza. Son leyes de la vida. E intentar, insisto, centrarnos, sobre todo en la meditación, en aquello que no cambia, en aquello que está más allá de esas leyes. Muy bien, vamos a finalizar aquí este vídeo sobre esos sutras. Han sido unos sutras bastante repetitivos en la importancia del proceso gradual, el proceso por etapas, la importancia de la práctica, de la constancia y de ser consciente de estos hechos. Los siguientes sutras nos hablan de los poderes o siddhis, que los vamos a definir, y creo que iremos bastante rápido porque no me voy a parar mucho en cada uno de ellos. Y después veremos la conclusión que llega Patanjali sobre los poderes o siddhis, ya al final del libro. Entonces eso, los siguientes sutras los definiremos, los veremos por encima y después veremos la conclusión sobre los poderes o siddhis, que seguramente os sorprenderá. Muy bien, pues continuamos en un próximo vídeo.